Muy buenas tardes con todos. Estamos reunidos el día de hoy justamente para ver ese tema tan importante acerca de la planificación del alta y todos los agentes involucrados. Agradecemos enormemente la invitación. Mi nombre es Mari Carmen Alfaro, soy experta en cuidados paliativos y tratamiento del dolor y también me encanta trabajar justamente en la parte de pacientes crónicos. El tema que nos corresponde hablar ahora, este tema de la planificación al alta, es un tema sumamente importante porque recae sobre todo la efectividad del alta de los pacientes, recaen en beneficio de ellos, de sus familiares y también de todo el entorno social en el que se desarrollan, por supuesto, los cuidados. Justamente Surloa y Zuliani hablaban acerca de ese tema cuando refiere sobre la carencia de una adecuada planificación al alta y de un programa de transición aumenta el riesgo de reingreso y puede afectar negativamente la calidad de vida de pacientes y cuidadores, y que para evitarlo es necesaria una política hospitalaria de planificación y de coordinación del alta de personas mayores frágiles, como dicen, que considere, además de las variables clínicas, los aspectos funcionales, mentales y sociales. Eso implica que tenemos que ver al paciente como un todo, con su multidimensión, con sus capacidades y, por supuesto, con todo lo que planifica él, ¿no? Dentro de su proyecto de vida, de bienestar y recuperación, y lo que planifica él dentro también de su entorno social. Y son muchos los actores los que trabajamos enfocados en que los procesos de alta sean realmente efectivos. Y la efectivización, o mejor dicho, el proceso de alta, justamente para poderlo comprender, es el entendimiento de la importancia de las actividades y procesos, ¿no?, dinámicos que se desarrollan justamente en torno a esta actividad tan importante y necesaria. No solo es necesaria para el paciente, para su recuperación, para posiblemente su proceso de final de vida, sino también para el proceso de readaptación de la familia, de esta movilización social que se da justamente para poder abordar al paciente dentro de su entorno familiar. En esa documentación del Manual de Procesos y Procedimientos del Macroproceso justamente de salud, habla del concepto del alta y tenemos que conocer que en realidad es un concepto importante porque este es un proceso muy dinámico que comprende todas las circunstancias en que un paciente internado se retira vivo del establecimiento por alguna de las siguientes razones: el alta médica definitiva, el alta médica transitoria, el traslado a otro establecimiento y otras causas, incluyendo la terminalidad, el proceso de final de vida, que es, por supuesto, uno de los objetivos más importantes que tenemos, por ejemplo, nosotros, para permitir y favorecer el proceso de control de síntomas y el proceso, por supuesto, de cuidado paliativo de los pacientes, ¿no? Y de su entorno sociofamiliar. Entonces, este proceso de alta impacta enormemente, como les decía, en la calidad también, en la calidad asistencial. Estábamos viendo en realidad que este proceso es muy complejo, ¿no? Es bastante complejo y hay mucho dinamismo y hay muchos actores involucrados en él. La planificación de alta tiene dos procesos, o se identifican dos procesos dentro de ella, que es justamente la indicación de la prealta, que es la planificación con cierta antelación de toda aquella actividad relacionada con la salida del paciente del centro sanitario, ya sea voluntario, ¿no?, o por indicación, por supuesto, del médico responsable, y el alta propiamente dicha. Existen múltiples actividades que no solo involucra al médico quien dirige, por supuesto, el proceso, porque es él quien va a hacer la designación, ¿no?, del procedimiento en sí, sino también de todos los otros actores, ¿no?, profesionales, que están también dando, por supuesto, parte de
de su actuar en beneficio de que este proceso se dé de la mejor forma. Nosotros estamos, creo que en el tema de salud, muy involucrados en que el proceso de alta sea totalmente dinámico, efectivo y beneficioso. Tenemos que identificar cuándo es necesario, desde qué momento inicia el proceso de alta, y según, por ejemplo, algunos expertos, el proceso de alta hospitalaria se empieza desde el mismo momento en que el paciente está internado o ingresado en una institución o una organización hospitalaria, ¿no? Significa que desde el momento que nosotros ingresamos a un paciente en un nosocomio, en una institución de salud, ya tendríamos que estar proyectándonos, por supuesto, para su alta, porque el paciente, lo ideal es que él recupere, por supuesto, sus funciones, sus actividades, ¿no? Y sus espacios dentro del entorno sociofamiliar para que continúe con sus actividades o de repente pueda recibir el cuidado necesario, ¿no?, dentro de su entorno familiar. Justamente tomo yo esta imagen, ¿no?, justamente de esta importante actividad que tienen ustedes programada, porque aquí hay espacios, o mejor dicho, aspectos que se consideran y que son sumamente relevantes para el tema de la planificación del alta. Justo que esto que impacta de manera favorable en el paciente y por supuesto en la familia. Porque el volver a casa, ¿no?, no solo es parte de toda una planificación y un proceso, y de repente también es parte del objetivo de la institución de salud y por supuesto de todas las instituciones de salud. Pero para poder volver a casa de manera adecuada, de manera beneficiosa, ¿no?, tenemos que ir nosotros haciendo también actividades que beneficien el proceso, ¿no? Trabajar en conjunto y en equipo para poder favorecer que este tránsito sea lo más adecuado y que no tengamos justamente reingresos porque no hubo control adecuado de los síntomas, quizá cuando el paciente llegó a casa, porque no hubo un proceso o una recepción adecuada de los establecimientos que deberían cobijar al paciente al momento del alta, ¿no? Tendría que ser efectivo porque hubo una comunicación efectiva, porque hubo una interacción importante entre los actores, entre los profesionales, entre la familia y el paciente, quienes decidieron de manera positiva, por supuesto, salir a domicilio, a su entorno, para recibir los cuidados respectivos. El hecho de formar, educar, facilitar, ¿no?, al entorno de los cuidadores que se van a encargar posiblemente de proveer del cuidado necesario del paciente y de la asistencia necesaria del paciente, y también, por ende, mejorando el entorno. Entonces, guiándonos, por ejemplo, de esta importante figura que nos guía un poco a lo que también nosotros buscamos, que es justamente volver a casa con todo este soporte, es que comenzamos a identificar qué hacemos nosotros o cuáles son los procesos o cómo son los modelos actuales para el alta o el proceso o la preparación del alta. Marianne Weiss, por ejemplo, en este artículo que ella desarrolla, habla de que el proceso de alta es un proceso dinámico en el que se planifica, se enseña, se educa y, por supuesto, se coordina. Es un proceso dinámico en el que todos los actores, que por supuesto los más importantes son el paciente y la familia, ¿no?, son activamente guiados por todo un equipo interdisciplinario para el sostenimiento de los cuidados posterior al alta. Este árbol de dificultades o este árbol de dimensiones posiblemente son las que el paciente identifique, y nosotros también como profesionales somos quienes tendríamos que considerar,
Para poder nosotros cubrir todas las necesidades y demandas que el paciente presenta durante todo el proceso de cuidado, tendremos que trabajar en equipo sostenido, porque nosotros como profesionales de la salud tenemos que interactuar y trabajar de acuerdo a nuestras competencias, y nosotros no podríamos asumir totalmente, ¿no?, el cuidado integral del paciente, porque tenemos que trabajar, por supuesto, identificando necesidades y desarrollando o planificando actividades en beneficio del paciente de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestras competencias. Y el paciente tiene múltiples necesidades y demandas, no solo las demandas del cuidado física, sino también el abordaje de las necesidades espirituales, de las necesidades sociales, de las económicas financieras, de las psicoemocionales. Y posiblemente no todos los profesionales de salud que trabajamos direccionados, por supuesto, a la asistencia directa al paciente y en estos procesos, vamos a poder asumir de manera competente absolutamente todas las necesidades del paciente. Entonces, tenemos que trabajar justamente en equipo y esa es la idea, ¿no? Identificar quiénes son los actores, quiénes son aquellos que se van a preocupar por desarrollar un plan adecuado que pueda ser manejable para el paciente, manejable para la familia y manejable para el entorno sociofamiliar. Y aquí nosotros identificamos que prácticamente todos los profesionales de la salud estamos inmersos dentro del proceso de alta del paciente. No todos, de repente algunos con mayor proporción que otros, pero ninguno queda exento, y es lo ideal, es que en el proceso de alta podamos trabajar en conjunto con el mismo objetivo, ¿no?, y para poder obtener resultados positivos. Cuando nosotros planificamos el alta, tenemos que considerar que es un proceso individualizado. Cada alta es diferente, es única, porque cada paciente es único, cada proceso es único. Los objetivos del alta del paciente son únicos. Entonces, es un proceso individualizado que implica, por supuesto, 1, 2 o 3 o más actores, ¿no?, de los que obviamente desarrollan sus actividades en la institución y que tienen como objetivo común justamente que esta alta sea efectiva. El paciente no tenga que retornar por algo que no se pudo cubrir o por alguna necesidad que no se pudo cubrir. Eso es lo ideal. La planificación del alta también es una planificación de directivas anticipadas, es decir, qué es lo que tenemos que hacer nosotros porque tenemos un objetivo en común, sobre qué actividades podemos nosotros planificar desde donde estamos dentro de la institución hacia afuera, ¿no?, con la mirada hacia la comunidad. ¿Qué vamos a poder lograr? ¿Con quiénes también vamos a poder interactuar para poder sostener que el proceso de cuidado del paciente dentro de su entorno sea efectivo y sea de calidad, sobre todo? La planificación para hacer una planificación de alta efectiva también hay que acordar la información entre los profesionales. ¿Cuál es nuestro objetivo en común? Si el paciente es un paciente paliativo, ¿qué es lo que nosotros buscamos que sucedan con la asistencia del paciente en domicilio? Y si es un paciente recuperable, también. Las rutas asistenciales, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que nosotros, hacia dónde va a ir el paciente? ¿Qué necesita? ¿Qué otros actores van a estar implicados también en esos procesos de planificación? De repente terapia ocupacional, de repente rehabilitación, de repente nutrición, de repente cuidados paliativos. Es multidimensional porque tenemos que identificar cuáles son las necesidades del paciente, sus demandas, de acuerdo, por supuesto, a su multidimensión. Estamos viendo al paciente desde un aspecto holístico, ¿no?, complejo. La toma de decisiones compartidas, no solo del paciente, no solo de la familia, sino también del equipo que se va a encargar de proveer posiblemente de la información correcta, del trabajo en equipo interdisciplinario y la integración de la atención. Generalmente, cuando hacemos una planificación del alta, estamos reevaluando, replanteando estrategias e intervenciones de manera frecuente y permanente. En esta infografía, por ejemplo, que es un proceso de alta del paciente desarrollado en este artículo,
hablan de las dimensiones, por ejemplo, y de los procesos específicos de ingreso, estadía, egreso y seguimiento, que es lo ideal que tendríamos nosotros que desarrollar con los pacientes que por supuesto salen de alta hacia su domicilio. Lo ideal es que nosotros no cerremos la puerta de la institución y no sepamos qué más pasó con este paciente, o que de repente cerremos la puerta de la institución y el paciente retorne a las 24 horas, que ese es un indicador por supuesto, de mal manejo, porque no hicimos posiblemente una evaluación adecuada al momento del alta del paciente y por alguna razón o por alguna información que quedó en el aire no completa, no pudo, por supuesto, concluir con su estancia dentro del domicilio. Entonces, sí es importante identificar, planificar, gestionar y comunicar diversos aspectos durante cada uno de estos procesos, ¿no? Durante el ingreso, la estadía, el egreso y el seguimiento. Lo ideal es que nosotros trabajemos, sí, ya con los equipos estructurados que mantienen el seguimiento de los pacientes, ¿no? No solo a través de las visitas domiciliarias, sino también a través de los seguimientos telefónicos. En ese estudio, por ejemplo, y uno de los detalles muy importantes que tenemos que considerar y como que nos resuena mucho es que en este estudio de epidemiología de los retrasos en un hospital universitario, se hablaba de que las causas más frecuentes de retrasos fueron la programación de pruebas, la falta de disponibilidad de instalaciones posteriores al alta en un 18%, la toma de decisiones del médico, la planificación del alta en un 12% y la programación de la cirugía en un 12%. Pero debido a la mayor duración de las demoras, que obviamente se ocasionan porque la estancia hospitalaria se alarga, ¿no? Y que fue obviamente o debido a la falta de disponibilidad de instalaciones posteriores al alta, ¿no? Como casas de reposo o de repente el seguimiento de los centros de salud o de repente puestos de salud o espacios donde el paciente podía continuar con sus cuidados, es que se consideró como uno de los factores más importantes. Entonces, para nosotros pensar que estamos haciendo posiblemente una alta efectiva, tenemos que mirar hacia dónde llega el paciente. Y tenemos aciertos y desaciertos, y mirar los desaciertos para poder enfocarnos en lo que tenemos que trabajar posteriormente, ¿no? El tema de la comunicación entre equipos, entre profesionales, pacientes y cuidadores. El tema de ingresos y epicrisis incompletos. ¿Qué más faltó hacer? La falta de protocolos, los roles poco claros, y no solo los roles, sino también la identificación, por ejemplo, de los recursos, del recurso familiar, del recurso del cuidador, las discordancias en los medicamentos, en los procesos, en los tratamientos, el desconocimiento de los recursos comunitarios, la ausencia de enfoque multidimensional, la inseguridad del cuidador en su rol, la ausencia del seguimiento oportuno, la falta de transporte y los factores propios del paciente son desaciertos en realidad, que tendría que sí para poderse resolver, tener la integración de todo el equipo y todo el sistema de salud, mirar claramente cuál es la hoja de ruta de salida del paciente y qué equipo lo recepciona o qué sistema o qué organización lo recepciona o cómo la sociedad lo recepciona. Entonces, no es que el paciente se vea, por supuesto, la percepción de abandono que ellos perciben es sumamente clara. Entonces, el trabajo en equipo es este. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mirar para poder desarrollar y realizar una alta efectiva, de calidad, ¿no? Humanizada, una alta de un paciente que tiene que sostener todavía posiblemente su rol social, ¿no? Su rol laboral. Primero, reflexionar sobre el equipaje que carga el paciente. Y eso lo vamos a conocer con todos los actores involucrados, el asistente social, el enfermero, el médico, ¿no? El terapista ocupacional, rehabilitador también, el nutricionista, etc. ¿Qué es lo que carga el paciente? La identificación de sus necesidades y sus demandas, la identificación clara de qué es lo que él necesita para poder continuar siendo una persona funcional, ¿no? En la medida de lo posible. La importancia del rol del paciente en el entorno familiar y social, que es importante y que impacta, por supuesto, porque muchas veces los pacientes quieren salir de alta porque necesitan continuar con su rol familiar y social,
¿no? El impacto económico financiero en el proceso de cuidado, que es un problema emergente y que en realidad también impacta en el trabajador de la salud, porque nosotros nos vemos frustrados muchas veces cuando no podemos conseguir que el paciente pueda sostener su cuidado o sus atenciones posteriores dentro de su entorno, porque económicamente no es posible. Identificar los factores que favorezcan la referencia a otras instituciones por riesgo social inminente también. Mirar en aspectos del asistente social, el trabajo tan importante del asistente social, justamente para poder ver si existe un riesgo social importante, pero hacia dónde derivamos al paciente. Esa también es una consulta, una pregunta que nosotros tenemos que resolver. Aspectos médico-legales y el compromiso del cuidador. No tendríamos que tener tantos cuidadores. Tenemos que identificar a un cuidador o dos que sean los responsables legales del paciente, por supuesto, enfocado o de repente direccionado por la voluntad propia de la persona, ¿no? O del paciente que recibe, obviamente, la asistencia. Pero nosotros también tenemos que cerrar las brechas de los riesgos médico-legales con respecto a la información y la educación que brindamos a los cuidadores, que posiblemente después recae sobre nosotros porque no identificamos un cuidador idóneo, un cuidador apto, ¿no? Para poder manejar estos procesos. Establecer la danza familiar, describir las diferentes formas en que los miembros de la familia interactúan entre sí, cómo ellos se reorganizan, cómo ellos planifican, cómo ellos van a favorecer, por supuesto, para que este proceso de alta sea efectivo, ¿no? Identificar, nombrar el tomador de decisiones. ¿Quién es el tomador de decisiones? Que no siempre es el cuidador que se encarga de repente de ir a traer los pañales o de recoger los medicamentos. No, hay un cuidador que es el que toma decisiones. Y eso es sumamente importante que nosotros, todo el equipo, todos los profesionales que interactuamos con ellos, lo sepamos y lo identifiquemos, porque es quien va a tomar las decisiones legales sobre la persona, ¿no? Y sobre todo hacia dónde se van a direccionar también los cuidados posteriores. Establecer y mantener los límites terapéuticos, que también es sumamente importante prestar atención a la valoración y los límites personales relacionados con el trabajo de los profesionales, hasta dónde yo debo, es mi competencia, hasta dónde yo puedo dar, cuáles son los límites que tengo que no me permiten avanzar, ¿no? Entonces, los objetivos de ayuda, en definitiva, estamos todos trabajando de la mano, todos necesitamos sostener nuestro trabajo, sostener nuestro equipo, ¿no? Favorecer al paciente, por supuesto, el hecho de que pueda ir o direccionarse hacia su domicilio o hacia el domicilio de un familiar en un entorno, por supuesto, beneficioso para él, donde puedan prodigarle los cuidados posteriores. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ayuda al familiar y al paciente? Porque estamos trabajando justamente enfocados, ¿no?, en el paciente y familia, y ahora este es prácticamente toda una práctica que se desarrolla en el tema de salud. En primer lugar, satisfacer sus necesidades de información, que es lo que yo tengo que informarle, ¿no? Dedicarme adecuadamente al hecho de sentarme con ellos en un tiempo prudente para poder informarle todo lo que ellos necesiten, pero yo no sola, ¿no? O yo no solo, ¿verdad? Sino también con todos los otros profesionales involucrados en las altas. Mejorar la comunicación. Tenemos que desarrollar nosotros mismos estrategias para poder comunicarnos, sobre todo cuando tenemos que dar malas noticias, sobre todo para informar a los familiares de los pacientes cuando posiblemente ya no tengan posibilidades de curación, ¿no? Y tengan que ingresar ya al área de cuidados paliativos y para ellos sea bastante difícil. Ofrecerles seguridad, es decir, la certeza de que va a haber un equipo, ¿no? De que va a haber alguien que responda a sus necesidades, de que ante cualquier dificultad que presente vamos a poder proveerle de información. Y eso solo se va a lograr con un sistema integrado, ¿no? Nosotros conocemos, por ejemplo, actualmente del trabajo enorme que hace la Seguridad Social con respecto a la atención domiciliaria, y eso es sumamente valioso, ¿no?
tenemos como conocimiento de que hay un abordaje enorme de una población muy importante también, con un equipo o equipos de profesionales de diferentes disciplinas. Y esa es una excelente opción actualmente para los pacientes de la seguridad social, que es un beneficio, por supuesto, importante. Entonces, ofrecerles esa seguridad, tener la certeza, porque tenemos que trabajar en equipo cohesionado, ¿no? Sostenido, en comunicación constante, para que sepan cómo está la situación de los pacientes, por supuesto, que se van al alta, y ver que vayan o sean direccionados hacia los equipos adecuados, ¿no? De cronicidad, de cuidados paliativos, de pacientes de agudos, etcétera. Facilitarles la participación en el cuidado, enseñarles a atender al paciente, al enfermo, darles apoyo emocional y físico, apoyarlos también a reducir sus temores, facilitarle la toma de decisiones, ayudarlos a cuidar de sí mismos y acompañarlos durante el proceso también de agonía, de duelo. Es bastante difícil cuando nosotros mismos no estamos preparados también para poder guiar a los pacientes y a sus familias. Creo que el proceso del alta del paciente está lleno de mucho temor, ¿no? E incertidumbre por parte de los pacientes mismos y sus familias, porque ellos tienen que hacer una reorganización de sus actividades, una readaptación de lo que significa tener a un paciente dentro de su entorno familiar. Y nosotros también tenemos en realidad un gran objetivo, que es disminuir la estancia hospitalaria, que por supuesto magnifican los costos no solo económicos, financieros, sino también los recursos materiales y recursos profesionales. Entonces tenemos que enfocarnos más y mirar que los procesos de alta tienen que ser realmente efectivos, y solo van a ser efectivos mientras trabajemos todos en equipo, justamente como lo mencionamos. ¿Cuándo culmina el alta del paciente? Los programas de alta hospitalaria van más allá, mucho más allá del momento del alta. El alta del paciente generalmente está dada cuando realmente el paciente es recepcionado en un equipo que le confiera seguridad y le provea de bienestar, ¿no? Este proceso va más allá, y por supuesto no solo es el hecho de salir de la institución hospitalaria, ¿no? Sino también incluir una serie de estrategias que van a llevar a cabo los profesionales que participan de este proceso, y que buscan que los pacientes y sus familias puedan desarrollar o desplegar cuidados de salud adecuados, ¿no? Seguros, humanizados, cercanos, solidarios. Eso es lo que se busca. Entonces, ¿cuándo culmina el alta del paciente? Cuando nosotros, quienes damos el alta, estemos seguros de que el paciente recibirá o recibe un cuidado adecuado, un cuidado justo, un cuidado digno. Entonces, creo que tenemos muchísima responsabilidad en todo este proceso, que es sumamente valioso, y es bastante importante el actuar de cada uno de nosotros, los profesionales. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, y muchas gracias por su invitación. Buenas tardes.